ahora. Sí, ya está grabando. Bien, entonces eso es el mapa que nos muestra la expansión. Eso deben de manejarlo ustedes, los mapas que vamos a ir viendo, porque eso es el contexto geográfico, o sea, dónde suceden las cosas. Esto es la región en la que el cristianismo tenía presencia cuando todavía Roma gobernaba, antes de la caída. Aún para esta época ya existían las invasiones bárbaras, o sea, ya estaba siendo asediado el Imperio Romano por esta región, especialmente. Algunas de las razones pues, que tienen que ver, vemos por acá, esto tiene que ver con las invasiones germanas a los pueblos que venían del norte europeo, a los que los romanos llamaban bárbaros, que simplemente significa extranjero, no es, no lo describe, sino que solamente nos dice que no son romanos. La disminución de la actividad comercial, la escasez de esclavos, la división del imperio, porque todo se estaba concentrando hacia una región y esa era el oriente. Acá. O sea, todo esto que vemos acá ya tenía presencia cristiana, ya se había expandido el cristianismo en toda la región. Entonces, pues los emperadores se dividen, o el emperador más bien divide entre sus hijos el territorio. Luego aparece también un tipo de administración en la que se divide el imperio en dos regiones y se establecen dos capitales, Roma, la capital antigua, y Constantinopla, que es la que establece Constantino sobre o en una ciudad antigua griega que se llama Bizancio. De ahí el término bizantino para nombrar al arte que se va a desarrollar y a las características históricas de esta región. Entonces, pues eso fue lo que vimos por aquí el día de ayer. Les decía pues que el Imperio Bizantino tiene que ver justo con la Edad Media europea, al mismo tiempo que en esta región de lo que fue el Imperio Romano se está desarrollando el Imperio Bizantino, en esta región al mismo tiempo están desarrollando también culturas que tienen que ver con los pueblos bárbaros, con los romanos que se quedaron en ese lugar, y a eso pues se le llama Edad Media también. Entonces son dos, culturalmente son dos cosas diferentes, pero son contemporáneas, o sea, suceden al mismo tiempo. Y bien, entendido ya eso, pues vimos un poco sobre el Imperio Bizantino, que es un término más o menos reciente. Para las personas de esta región, pues ellos siguen siendo romanos, los Romanaion o el Imperio Romano siempre. La estructura era piramidal siempre de su sociedad, solo que en este caso a la par de la aristocracia estaba el clero, por ejemplo, como segundos al mando dentro de la estructura social. También los monjes, el clero, digamos, los sacerdotes normales o rasos, como decimos, pues esos también eran parte de la segunda clase que se establece acá. Los monjes también. Los monjes aparecen un poco más tardíamente, no desde el principio, pero pues es la misma realidad. Y así pues, luego esclavos y siervos en la base de la sociedad. Les decía también que el cristianismo cambia. Cuando Roma toma el control, Roma establece una jerarquía. Y pues básicamente es como esta. Antes todos eran iguales en el cristianismo. Cuando Roma lo toma, y estamos hablando de la llamada religión cristiana católica, pues ya no es que todos somos iguales, ¿no? Ya hay una jerarquía, hay quienes tienen cargos más elevados. Les recuerdo también que católico significa universal, y eso significa que era universal al Imperio Romano. Luego, bueno, acá donde nos quedamos, las edades de las que se llaman las etapas a las que se le llama edades de oro, son tres, y pues tienen características diferentes. La primera es un momento de esplendor, es el momento en el que se está construyendo la idea del cristianismo. Roma está adoptando mucha simbología, mucha iconografía para promover esa nueva religión a la que se ha adherido. No es algo fácil, acuérdense que Roma es politeísta en su origen y y trae esa tradición desde las influencias griegas, etruscas, todo eso pues era politeísta. Entonces pasar del politeísmo al monoteísmo es un problema, pero lo van a lograr hacer utilizando símbolos de la religión politeísta,
mezclándolos con la nueva que quieren hacer. Es el caso, por ejemplo, de utilizar la figura de Apolo para representar a Jesús durante el periodo paleocristiano. Esa representación la sigue retomando Roma. Luego la del Jesús con barba y bigote es una representación de Zeus, por ejemplo, del dios Zeus. En algunas representaciones Zeus tiene barba blanca, pero en otras, especialmente romanas, griegas, la barba no es blanca, es café. Quien tiene barba blanca es Saturno, es el padre de Zeus. Y ahí ven la relación esa entre padre e hijo, ¿verdad? Dios padre, Dios hijo. Dios padre tiene el pelo blanco, Dios hijo tiene el pelo y la barba de otro color. O sea, esa relación iconográfica e iconológica también se va haciendo a partir de ir mezclando. A eso se le llama sincretismo, es cuando dos culturas se funden en una sola, pero los rasgos de cada una se logran percibir todavía. Entonces, eso sucede acá, se va a seguir construyendo durante las crisis iconoclastas, que eso tiene que ver con el problema de las imágenes, porque pues se supone que no se deben hacer imágenes, pero también se supone que se permiten hacer imágenes. Entonces, esa es una discusión grande. Es como si les pregunto a ustedes, ¿es lícito que hayan imágenes en la religión cristiana? Digo, religión cristiana en general, cualquiera de sus vertientes. ¿Hay algo en el texto sagrado que diga que se permite o que no se permite? ¿Qué me dicen? Ah, pero el domingo, ahí sí todo el mundo levantando la mano. A ver, ¿hay algo que diga que se prohíba o que se permitan las imágenes? No que yo sepa. No hay. No hay prohibiciones para las imágenes en la Biblia. En Se esta época supone. ya se están, perdón, en esta época la Biblia ya se está construyendo, o sea, ya se están ordenando los libros. Sí, dígame, perdón. Bueno, según entiendo, no. Ya si me corrigen. No es que diga como tal que no se pueden las imágenes, pero sí dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, el cual lo interpretan algunas personas de esa manera al momento del catolicismo usar las imágenes. Y hay bastantes problemas en la actualidad de ello. Muy bien, gracias, Ariela. ¿Alguien más que esté de acuerdo o que no? Hay algo de válido en lo que la compañera nos acaba de mencionar, pero hay una parte que no del todo. ¿Quién más nos ayuda? Yo creo que sí, dice Priscila. Que sí se permite o que no se o que sí hay una prohibición. ¿Y Nubia? Lee, quizás no es que no, o sea, que sea prohibido, quizás esté bien tener imágenes, pero quizás lo erróneo es el culto que le ofrecen a estas imágenes. Pues sí, porque en la Biblia dice, ¿verdad?, que no se adorarán a ídolos, solamente a Dios. Entonces, quizás ese es el error que se comete, el culto que se le rinde a estas imágenes cuando se tienen dentro de la iglesia. Muy bien, gracias, es un buen dato. También Priscila dice por acá, siento que sí se prohíbe. Muy bien. Bueno, para ir avanzando. Resulta que, porque eso tiene que ver, bueno, en la época de Justiniano le decía el cisma religioso, bueno, no vamos a ver eso para después. Fíjense que la Biblia sí es explícita al decir que no tendrás otros dioses enfrente de mí. Usted lee la parte me parece que es Éxodo, donde aparece esto, sí creo que es Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Dice, no tendrás otros dioses. Y también no te harás imagen, ni de nada de lo que está en el cielo, ni de nada de lo que está en la tierra. Y así sigue diciendo otras prohibiciones. Pero resulta que unos versos más adelante, resulta que le dice a Moisés que se haga la imagen de un querubín, de dos querubines más específicamente, para colocarlos como guardas en el arca de la alianza. O sea, van a hacer el arca de la alianza y van a colocar entonces un querubín en cada extremo, uno viendo al otro, y le da las medidas del arca y le dice cómo tienen que estar las imágenes. Entonces, ahí dice, bueno, ¿cómo es que le dijo que no? Si después le dice que sí.
Y esa justamente, esa cuestión, y que luego, bueno, el compañero nos decía, no es tanto el asunto de hacerla, sino el culto que se les da. Ese fue el otro problema acá, porque resulta que los romanos tenían la costumbre de hacer un tipo de ritos de adoración a las imágenes. Lo mismo los egipcios. En la época de Moisés, que es el contexto en el que se dice esto, pues si hablamos de Éxodo, estamos hablando de la época del Éxodo, ¿verdad? La salida de los judíos de dominio de Faraón. Pero ya en la época de Cristo, Egipto también sigue teniendo influencia a nivel de imagen, a nivel conceptual también, en lo que se está construyendo el cristianismo. Entonces resulta que el culto que se hacía en Egipto, por ejemplo, era que si yo quería algo, yo me iba donde la diosa Isis, por ejemplo, y le solicitaba un favor, y le decía que le iba a dar algo si me lo concedía. O me concedían una gracia, yo decía, bueno, tal Dios le pedí y me lo dio, entonces yo voy y hago un rito para agradecerle a esta divinidad. Entonces, ya sea para pedir o para agradecer, se hacían ritos. Lo mismo hacían los romanos. Por ejemplo, los dioses esos que tenían menores, los lares, los dioses que tenían en sus casas, a los que les rendían culto para la buena fortuna, para la salud y para otras tantas cosas, para las cosechas, por ejemplo. Eso es lo que utiliza como base Roma para ir formando, o ir más bien ganando esas simpatías hacia esta nueva religión monoteísta. Ya no hay un montón de dioses, ahora solo hay uno, pero también se van constituyendo otras ideas. Entonces, eso que ahorita solo se los menciono, luego lo vamos a ver más despacio, genera una crisis, porque efectivamente hay unos que dicen, no, miren, ahí no dice eso, y otros dicen, sí, es que sí lo dice. Y se generan guerras, prácticamente, ciudades contra ciudades, algunos sacerdotes contra otros, porque hay unos que dicen que deben haber imágenes y otras que no. Cuando una iglesia, por ejemplo, donde había muchas imágenes decorando el interior con mosaicos, caía en manos de los iconoclastas, pues entonces ellos iban y quitaban todo, arrancaban todo el mosaico, o quemaban iconos, que son las imágenes en cuadros de madera que se hacían. Por eso era iconoclasta, o sea, estaban en contra de los iconos, que son las imágenes. Eso se va a arreglar ya durante la etapa de la Segunda Edad de Oro. Van a llegar a un acuerdo acerca de esto de las imágenes, y pues el acuerdo es que sí se pueden tener imágenes, pero no se les puede adorar. Eso es lo que queda. Necesita Roma, este cristianismo romano necesita imágenes porque hay que enseñarle a la gente, y la gente no puede leer. Pueden hablar, pueden comunicarse, pero no pueden leer. Entonces, los libros que se están constituyendo no les sirven para enseñarles acerca de esta religión. La mejor manera es con imágenes. Entonces, a través de las imágenes es que se les comienza a educar. El origen entonces de las imágenes, de los iconos, en ese momento, es didáctico. Esa es principalmente la función que tienen, y eso es lo que quieren mantener. Todavía pues se soluciona la crisis iconoclasta. Pero durante la Segunda Edad de Oro también esas mismas guerras mezclado con diferencias en la concepción acerca de la filosofía del cristianismo genera crisis dentro del cristianismo católico, y va a suceder que se va a separar. O sea, dos vertientes se separan, una a la otra se desconocen, dicen que la otra es equivocada, y se hacen dos vertientes. Una es la católica propiamente, que es la primera que se formó, y la segunda se le llama ortodoxa. Son las dos primeras iglesias cristianas que aparecen. O más bien, es la primera separación que se da. Luego viene la Tercera Edad de Oro. Este es un momento de decadencia, puesto que todas las guerras, los conflictos anteriores generaron pues un poco de problemas en los cimientos del imperio. También la influencia de otras culturas, ya a este punto, especialmente la musulmana, que está presionando las fronteras, porque los musulmanes en estas etapas, desde el siglo, sería acá, desde la primera edad de oro, siglo VI, siglo VII sería, porque es el año 600, que aparece Mahoma y establece una nueva religión monoteísta que agrupa a todos los pueblos árabes bajo una sola religión, que es la islámica. Y luego de la muerte de Mahoma, esta comienza a ganar territorios y se convierte en un imperio también.
especialmente en la zona norte de África, el Medio Oriente, que sería la antigua Mesopotamia y la península arábiga, y la península de Hispania, o sea, la actual España. También esa zona la van a tomar. Entonces todo eso sucede acá y eso debilita a Bizancio. Y es así como pues termina Bizancio en algún momento con la conquista de su ciudad principal. Cada una de las etapas tiene características en el área artística. Hay algunas cosas que son como más o aparecen más en un momento que en otro. En la primera, por ejemplo, que es el momento en el que de mayor esplendor, hay mucho entusiasmo de parte de los emperadores acerca de las posibilidades que les da ahora esta nueva religión y pues apoyan mucho que artesanos decoren de manera muy profusa las iglesias, las basílicas. Entonces utilizan mosaicos para esto. Esos mosaicos ya los griegos los hicieron en un momento, quienes los perfeccionaron y los utilizaron para los pisos de los grandes edificios, para las domus romanas, que eran las casas, o las basílicas, estos edificios públicos que estaban en los foros romanos, en el piso, los quitan del piso y los ponen en las paredes de las basílicas o de las iglesias. ¿Y qué es lo que venía? Pues venía a representar en ella escenas cortesanas, o sea, de la corte del emperador, del Basileus, y también de escenas de la religión, del cristianismo, o sea, escenas que comienzan a tener forma a partir de las descripciones que hacen cuando cuentan un pasaje bíblico. Los artesanos, muchos de ellos religiosos, o sea, me refiero que eran sacerdotes, ellos tienen una idea de cómo pudo haber sido, entonces plasman la idea en iconos, que son pinturas pequeñas, y luego de esos iconos sacan imágenes que luego las repiten en los mosaicos, y ahí es donde se va generando toda esta idea del arte. No es en el 100% del Imperio Bizantino, es en una parte, porque acuérdense, hay otra parte que no está muy de acuerdo, y esos territorios donde los iconoclastas tienen mayor influencia, las iglesias son más austeras por la parte interior, y pues tendrán una cruz como elemento simbólico que recuerda la redención. Acuérdense, la cruz significa redención cuando el cristianismo retoma ese símbolo. ¿Qué significa? Pues la muerte y resurrección de Jesús, que es un símbolo de la salvación entonces. No es un símbolo de muerte, como a veces ya he escuchado por ahí en la época contemporánea, o sea, actualmente, que dicen que es un símbolo de muerte. Pero no, porque el cristianismo lo retoma no como un símbolo de muerte, sino de redención, porque allí hubo muerte, pero también hubo resurrección producto de la crucifixión, según la concepción religiosa. A nosotros nos interesa saber eso porque lo vamos a ver en las imágenes y debemos saber explicar eso después. Acá hay una iglesia, Santa Irene, esto está en Estambul. Estambul es la actual capital de Turquía y era la antigua Bizancio. O sea, si ven ahí que dice Estambul, es actualmente. Si dice Bizancio, es la misma ciudad de Estambul, o sea, es el mismo lugar. Solo que lo nombramos pues de manera diferente. Yo no les pongo siempre una sola porque me gusta que se habitúen a los dos nombres, Estambul o Bizancio. Debemos saber que Estambul actualmente fue la antigua Bizancio o Constantinopla, es la misma ciudad. Bien, ¿qué encontramos acá, por ejemplo, en esta? Pues esta, vean, está bastante vacía de decoración. Estos son elementos que vamos a ver en la arquitectura. Las iglesias se hacen en función de representar dentro de ellas la redención. Y la redención, acuérdense que es una cruz. Entonces, las iglesias tienen una forma vista de planta, de esta altura, tienen una forma de cruz. Pero algunas de ellas son redondas, son cuadradas, hexagonales, octogonales también. Y en ellas, pues, se puede leer, se puede percibir que hay una cruz en la concepción de la imagen. Ya vamos a ver esas partes, aquí no me voy a detener mucho porque les tengo que explicar qué es esto, por qué hay luz ahí, por qué hay ventanas ahí y no en otros lugares. Esa es la parte de adentro, esta es la parte de afuera. ¿Ven? Son dos realidades diferentes. Normalmente las iglesias en la parte externa se nota el material con el que está hecho.
en la parte interna lleva un tipo de material diferente o lleva mucha decoración, dependiendo si fue una iglesia que los iconoclastas controlaron o no. Bueno, aquí hay un mensaje, no me ha fijado. No hay problema, Ángel. Está bien. Bien, entonces esta iglesia es, o fue más bien en su momento, en esta primera etapa, primera edad de oro, el edificio que representaba el mayor logro arquitectónico de la época. Este edificio supera los edificios construidos por los romanos. Si cuando veíamos en el ciclo anterior la arquitectura romana, hablábamos de edificios que eran extraordinarios, como por ejemplo el Panteón de Agripa, que es este edificio que pues tiene una circunferencia perfecta dentro de ella, que es la cúpula, con casetones y el método constructivo que fue innovador para la época, el óculo que vuelve menos pesada y al mismo tiempo más fuerte toda la estructura, es decir, todo eso que veíamos que los romanos desarrollaron, como estos, los arcos, las bóvedas, las cúpulas, todo eso se supera con esta iglesia, se hace todavía mucho más grande. Esto que ven acá, estas torres, estos son minaretes, o alminares también se le llama, estos no son de la época, estos se agregaron después, porque la ciudad, acuérdense que fue conquistada por los musulmanes. Entonces se convirtió, esta iglesia que era cristiana católica, se convierte en una mezquita. Por eso es que tiene las minaretas ahí alrededor. Actualmente, bueno, hace un par de años era un sitio turístico, casi como museo, se ocupaba eventualmente para eventos religiosos, pero en el 2020 las autoridades turcas determinaron que el edificio debería volver a ser una mezquita. Entonces, actualmente no estoy muy enterado si todavía se puede hacer visitas turísticas al lugar o ya solamente el oficio pues, religioso, que sería en este caso las oraciones. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, todo claro. Todo Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bien, vamos a pasar. La segunda edad de oro, acuérdense que esta es la que ocurre entre las finales de la primera y la segunda, están las llamadas crisis iconoclastas, entonces hay problemas acá, pero se sigue produciendo arquitectura, se sigue produciendo arte, se siguen haciendo iconos, se siguen haciendo mosaicos, y las iglesias comienzan como a adquirir unas características ya más propias, que es el estilo propiamente bizantino. Entonces, eso es lo que les mencionaba de la cruz, la forma de crucífera que encontramos dentro del edificio. O sea, el edificio tiene forma de cruz. Si han entrado a una iglesia católica que no tenga un corte moderno en su arquitectura, habrán percibido que hay un pasillo central, a eso se le llama nave central, unas naves laterales y unas naves que atraviesan de izquierda a derecha la nave central. Eso, visto desde la altura, lo que se constituiría es en una cruz. Entonces, a eso se le llama cruz inscrita, o sea, la cruz dentro de determinada forma. Hay dos tipos, por cierto, de esto. La primera que se señala acá es la llamada cruz griega. Hay otras que es que se construye también con octágonos, con cruz inscrita, es decir, la forma del edificio es centralizado. Y hay otras que son rectangulares, o sea, son más largas que anchas, y en esta se inscribe una cruz latina. Cruz griega y cruz latina son dos cosas diferentes y se las deben de aprender, porque eso no solo les va a servir en esta unidad, sino en las otras unidades, al menos la segunda unidad mayormente, y cuando lleven la historia 4 también, porque es una manera de leer los edificios. ¿Sí, Ariel? ¿Cuál es la diferencia entre la cruz griega y la cruz latina? Bien, buena pregunta y acá le explicamos. Resulta que los edificios que se comienzan a hacer desde la época primera edad de oro
pero se hace como más común en la Segunda Edad de Oro, son de planta centralizada. Imagínense esto que es un edificio. Es un espacio que tiene forma pentagonal, o sea, tiene 5 lados, es octogonal, tiene 8 lados, es hexagonal, tiene 6 lados, o es cuadrangular, o sea, tiene 4 lados. En cualquiera de estos casos tiene, es una planta centralizada, o sea, tiene un centro. Entonces, la cruz o el edificio se construye sobre esta base, sobre cualquiera de estas formas, pero se dejan columnas o se dejan paredes que dejan percibir cuando uno entra al edificio que hay espacios que se cruzan. Y esas son las llamadas cruces griegas. Una cruz griega significa que los brazos, el pie, la cabeza, tienen la misma extensión, o sea, se ven iguales. Esta es una cruz griega. Pero si ven una cruz que las 4 puntas, los 4 brazos o los brazos, el pie y el cabecero tienen la misma dimensión, a esta se le llama cruz griega. Dice, mire, la cruz roja es una cruz griega. Sí, el símbolo de la cruz roja tiene las características de una cruz griega. Se le llama así porque es en esta región en la que se comenzó a usar o en la que se centralizó su uso. No significa otra cosa. Hay una variante que es la que les mencionaba, cruz griega, y la variante es que cuando los edificios son rectangulares, o sea que son más largos que anchos, entonces el edificio tiene una cruz inscrita que tiene esta forma. Y a esta es a la que se le llama cruz latina. Lo del latín significa, o latina, eso es porque se da más bien en el occidente europeo. O sea, en la región en la que Roma, con ese Roma, el lenguaje de Roma era el latín, entonces en esa zona es donde más se producen las iglesias que tienen este tipo de cruz. Entonces por eso, cruz griega, cruz latina. Originalmente se hacen de las dos, pero con el paso del tiempo, la mayor parte de cruces latinas se centran, las plantas de cruz latina se centran en lo que fue el occidente romano, o sea, el lugar en donde durante la Edad Media tenemos prerrománico, románico y gótico. Y en el oriental predomina esta, la cruz griega, o sea, la cruz que tiene sus 4 lados iguales. ¿Se entiende eso? Fácil de recordar, ¿verdad? Elic, Bien. en el oriental predomina la cruz griega y en el, ¿qué había mencionado antes? Occidental. La latina. En Occidente la cruz latina. Sí, correcto. Bien. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que les voy aquí a marcar una de estas acá. Vean, lo voy a hacer acá como abajo arriba, ¿verdad? Imagínense, esta es la parte de abajo. Aquí es donde hay una puerta de entrada. Y acá es donde está el cabecero. Acá hay un altar. Acá. Entonces, eso nos determina que es la parte de abajo, así entre comillas, aquí en la imagen, esta parte es el pie de la cruz y este es la cabeza o el cabecero de la cruz. Y lo que queda hacia los lados, ¿cómo se llama? Qué barbaridad. ¿Cómo se llama lo que queda hacia los lados? Vean, está fácil. Cabeza, pie, ¿qué es esto? Los brazos. Los brazos, gracias. Estaba fácil. Bien, entonces eso de manera simbólica así se le llama. Al pie de la cruz es la entrada. Normalmente ahí está la entrada. En el cabecero está el altar. Va a variar eso más adelante porque en algunos de los brazos también se colocan altares y a veces uno es más importante que el otro, y entonces la iglesia tiene un altar hacia otro lugar, pero no es muy común. Todo el resto de iglesias es igual. En las que son de cruz latina es igual. La zona, perdón, la zona de abajo está la puerta y en la zona de arriba está el altar. Entonces, cabeza o cabecero, pie de la cruz, es la entrada, y los brazos de la cruz. Vean que esto más adelante me refiero al periodo románico, porque ahí es donde más lo vamos a ver, porque la sociedad ha cambiado para ese momento. O sea, la sociedad cambia también del lado
bizantino. ¿Qué sucede? Pues que comienzan a aparecer reyes. Y entonces el emperador, por ejemplo, el Basileus, él tiene que repartir el poder también en territorio para que no perder el control de zonas. Entonces, las características comienzan a tomar forma acá, porque les adelanto, por ejemplo, resulta que esta sección, lo que se llama el pie de la cruz, es para que la gente común pueda estar dentro de la iglesia. Los brazos de la cruz, y especialmente esta zona donde se juntan, se llama transepto. Y el transepto es un lugar de tránsito. Es de tránsito, es un lugar de paso. En esta zona es donde se ubican a las élites, sacerdotes, aristócratas. Estos se colocan acá. O sea, gente con poder económico y político se ubican en esta zona, dentro de la iglesia. Y en el cabecero se ubica el obispo, o en el caso de ser una iglesia pequeña, el sacerdote. ¿Qué sucede acá? Nos han dividido la iglesia en 3 secciones que representan el mundo presente, o sea, el mundo común, donde estamos todos, el lugar de tránsito y la región que representaría lo sagrado. Esas personas, o sea, nosotros como personas comunes no podríamos llegar acá ni acá. Es porque ya en este momento la idea de que todos somos iguales, que es con la que nace el cristianismo, ya no existe. O sea, está en el discurso, pero en la práctica ya no está. No somos iguales. Hay diferencias, hay jerarquías que deben respetarse. Entonces eso aparece ya acá y se representa dentro de las iglesias. Entonces, creo que todavía lo podemos ver. Ustedes seguramente se fijan, indistintamente de qué denominación sea, pues siempre, ¿verdad? La gente importante la ponen adelante. Y cerca del pastor, cerca del sacerdote, la persona más importante todavía. Pero el pueblo lo dejan a la entrada. Eso se mantiene. O sea, no es algo de hace poco, es algo que es de tradición de siglos. Pero bien, vamos a ver eso más adelante. Les digo, románico y gótico es un momento en el que vamos a hacer una lectura de las estructuras de las iglesias, donde pues vamos a percibir todo eso. De momento hay algo bien importante acá que debemos también manejar y que tiene que ver con la ubicación del cabecero de las iglesias. Esta es una de planta centralizada, significa que el tipo de cruz que tiene es, la cruz inscrita es de qué tipo. Si la planta es centralizada, o sea, es cuadrada, es redonda, es octogonal. ¿Griega? Bien, correcto, es una cruz griega la que veríamos acá. Esta es la iglesia de San Sergio y San Baco, Santo Sergio y Baco también. En el santoral, por cierto, dentro del catolicismo, a estos dos se les menciona al mismo tiempo, se les menciona cerca, se les menciona juntos, más bien, dice San Sergio y San Baco, no San Sergio, San Baco, no, San Sergio y San Baco, los dos van juntos. Hay una buena razón para colocarlos juntos, que lo vamos a ir viendo pues también más adelante. Esta, bueno, aquí pueden ver las diferentes etapas. Esta fue construida y luego se fueron agregando partes del edificio hacia el exterior, de manera que se va enriqueciendo la arquitectura. Para la última etapa de estas edades de oro de los bizantinos, resulta que hay una difusión de formas diferentes, hay una influencia de los pueblos musulmanes y el mundo árabe en general. Acuérdense que árabe y musulmán son dos cosas diferentes. Árabe es una cultura, musulmán es una religión, y no todos los árabes son musulmanes. Resulta que hay una influencia árabe, dado el comercio que existía con Bizancio y dada la expansión que Bizancio va teniendo también hacia territorios que eran de dominio musulmán o árabe. Entonces se comienzan a agregar algunos elementos como estos, que son las llamadas cúpulas abulbadas, ese es el nombre, porque parecen bulbos, como por ejemplo la cebolla, la jícama, el ajo, todo eso que ustedes lo ven pues tienen esa forma. Y esto resulta que va a ser característica especialmente del lado oriental. Y para esta época el cristianismo católico se ha partido y hay una variante ahora que se llama ortodoxia, y la región donde los ortodoxos
los cristianos ortodoxos son los que dominan, entonces va a haber bastante presencia de este tipo de representaciones. El ejemplo, bueno, son las iglesias que hay en Grecia, en las regiones de Grecia, y también en Rusia. Esta es probablemente que la habrán visto en algún momento, en la Catedral de San Basilio. Esa es muy colorida, por cierto, es como la característica que la distingue de otras más, que es muy colorida, sus cúpulas abulbadas. Y bueno, esta está en Rusia, es una planta centralizada, pueden ver acá, tiene forma de rombo y se puede leer la cruz. Aquí está, en este caso, la entrada a al edificio es lateral, o sea, se accede a ella por los laterales. Sin embargo, acá tenemos a un lugar, en una parte más bien, el altar, que sería acá, y en otro tenemos otro altar de menor tamaño, menor importancia. La idea es que siempre tengamos un cabecero, un pie y los brazos. O sea, hay una cruz inscrita dentro de esta imagen. Bien, hasta ahí quedamos con esto de las edades de oro. Hoy vamos a ver unas características que fueron generales a lo largo de las 3 edades de oro y también la parte de la lectura iconográfica de muchas de estas cosas y algunas características que conviene pues que recordemos. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte. ¿No estamos bien hasta acá? Todo bien, Lick. Todo bien. Gracias. Bien, entonces arquitectura bizantina. Pues hay diferentes variantes, como ya vimos, dependiendo de la época, aunque el dominio es mayor de las plantas centralizadas, van a existir también de plantas rectangulares, como estas que vemos por acá. Esta es un ejemplo. La tradición dice paleocristiana, es porque es más romana en su concepción, es igual a las basílicas romanas, o las que son de planta centralizada. En este caso, por ejemplo, de Santa Sofía de Estambul, o las Hagia Sofía, que es el nombre que se le da a esta. Esta tiene una cruz inscrita, tiene un pie, en este caso, que está a la entrada, y acá tiene un elemento arquitectónico que aparece en esta época que se llama ábside. Y el ábside es el lugar en donde está el altar. Y si el altar está acá, significa que este es el cabecero o la cabeza de la cruz inscrita que tiene el edificio. Entonces así lo debemos de poder entender. Una vez vemos la imagen, por ejemplo, esta pequeña que está acá. Vemos aquí, acá en esta zona, al lado derecho, ahí tenemos un ábside. Significa que este es el cabecero, entonces el pie de la cruz está acá. Y estos serían los brazos de la cruz. Siempre es planta centralizada. Vamos a ver por acá algunas de las características de la arquitectura. Y bueno, las cúpulas que vimos son de origen romano. Utilizan ladrillo especialmente de barro en lugar de la piedra. Y en general no hacen cubiertas sobre ellas. Si le aplican es mortero, o sea, le hacen un repello nada más a las paredes, pero no le agregan repellos de materiales nobles, por ejemplo, mármol. No le agregan mármol. Los romanos eran muy dados a ponerle mármol a los recubrimientos de los edificios, pero ellos no lo hacen, porque consideran que, o más bien, tratan de llevar la idea que pues los edificios deben representar la pobreza y deben acercarse entonces, visualmente al menos, a la realidad que tiene a su alrededor. Luego, en la parte interna, se van a llenar mayormente de mosaicos, ya sean secciones planas del edificio o con mucho paisaje o construcción de figuras humanas para colocarlo. Eso va a depender de la zona y va a depender de la época también, si lleva o no lleva imágenes. Lo otro es que van a inventar una manera de elevar las cúpulas para que los edificios se vean todavía más grandes y que sea funcional, que el edificio se logre sostener en peso y que la cúpula pues no colapse. Esto ellos lo comienzan a realizar a partir de elevar la cúpula sobre 4 secciones romboidales, o sea que tienen forma de rombo, triangulares, en este caso,
que sostienen la cúpula. A esas secciones triangulares se les llama pechinas. Ese es el nombre. Pueden apuntarlo. Son las pechinas. ¿Qué es una pechina? Pues son secciones que sostienen la cúpula dentro de los edificios y la elevan para parecer todavía más grande. No contentos con haber hecho esto ya para elevar la cúpula, pues ellos inventan todavía otro elemento más para hacer que las cúpulas se eleven. O sea, originalmente las pechinas, están las pechinas, y sobre las pechinas construyen la cúpula. Pero en la medida que avanza el tiempo, las cúpulas pasan a hacer esto. Tenemos las pechinas, y luego sobre las pechinas, entre la pechina y la cúpula, levantan paredes cilíndricas. A eso se le llama tambor. Sobre el tambor se coloca la cúpula. Y sobre la cúpula se coloca la linterna. Y la linterna no es más que un tragaluz para que la luz entre al edificio. El tambor también se llena de ventanales para que ventile y para que sirvan como para elevar la cruz. Entonces ahí van a tener el dato también para estudiar. Bueno, se siguen utilizando las bóvedas. Se utilizan las bóvedas cruzadas, como en este caso, de manera que que puedan ser sólidas y al mismo tiempo un poco de estética. Esta es una bóveda a la que se le han agregado refuerzos según cada tanto. Cada tanto hay un pilar adosado a la pared y de ahí nace esto que es como un costillal. Esto vuelve sólida la estructura. Pues por las estructuras no colapsan porque pues las construyen bastante bien utilizando pues mucha tecnología y conocimientos de ingeniería. 4 características de la arquitectura bizantina. Pues lo primero, que conserva elementos romanos, especialmente la piedra para los revestimientos, y en el interior usa mosaicos. Eso también es de origen romano. La concepción dinámica del espacio. Acá la cruz inscrita, acuérdense. El edificio puede ser octogonal, pero dentro de él vamos a lograr observar una cruz. Esa cruz va a tener un pie, que es el lugar donde está la entrada, unos brazos, que es donde está la gente que tiene pues más cercanía con los gobernantes, y los gobernantes, o en el caso los, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, acá, o los obispos, o el mismo papa. Eso tiene una posición por acá. Esta zona de acá arriba, les decía, eso tiene una forma cóncava. A eso se le llama, acá se le llama ábside. El ábside es una zona de la iglesia que sirve para albergar el altar principalmente, o los aspectos, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con la liturgia, pues. Es lo que se coloca por ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estoy entendiendo? ¿Puedes repetir qué significaba el ábside? Es el lugar para colocar bueno, es el cabecero de la iglesia, pero es el espacio dedicado para colocar ahí el altar. Se considera el lugar más sagrado dentro de la estructura. Por eso es que tiene ventanas. Y bueno, ¿qué tiene que ver que tenga ventanas? Que resulta que los edificios no tienen iluminación artificial, como lo podríamos ver a lo mejor ahora, sino que los edificios tienen una iluminación que es natural, depende del sol. Al centrar ellos 3 ventanas en el ábside, o sea, en el cabecero de la iglesia, lo que están haciendo es que la luz entre con bastante potencia hacia el altar, o sea, iluminando toda la zona que está acá en el frente. Sí, Briseida. ¿Cuál es la diferencia del ábside y el absidiolo, o es lo mismo? No, aquí está la otra imagen, acá. El ábside es el espacio amplio, o sea, el cabecero en sí mismo, toda la figura. Tiene una, que nace pues de la zona del cabecero de
de la cruz inscrita en el edificio. Los ábsides, los absidiolos, estos son pequeñas capillas, en algunos casos no necesariamente capillas, sino que son sacristías, creo que le llaman, a esas secciones dentro del mismo edificio. Entonces el ábside es el mayor, todos los pequeños que están ahí son ábsides menores, o sea, absidiolos. Es decir, que sí hay diferencia, no es lo mismo decir ábside que decir absidiolos. Esto apúntenlo, hagan diagramas ahí porque les va a ayudar para el examen. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, Lick. Bueno, gracias. Vamos entonces por acá. Acá tenemos una iglesia de planta centralizada. Ahí tenemos la parte del nártex, que es como el pórtico. En este caso tiene torres. Vean, las torres no son bizantinas, o al menos de la primera etapa del bizantino. Estas aparecen después de la segunda edad de oro, o durante la segunda edad de oro. Y dice, bueno, pero ¿por qué aparecen ahí? Porque pues tiene que ver un poco con, de alguna manera, con la influencia musulmana. Acuérdense que ellos son los que colocaban los, ¿cómo se llama? Los espacios estos, los minaretes, para llamar a la oración. Porque él se subía arriba y comenzaba a recitar la oración para convocar a todas las personas que vayan a rezar. Entonces, en la iglesia, en el periodo románico, en la iglesia católica, o cristiana católica, se van a colocar torres. Y en esas torres también se llama a la oración, solo que se hace a través de ¿qué? A ver quién me puede decir. ¿De campanas? Muy bien, de campanas. Las campanas no nacen con las torres, porque ya desde antes habían campanas, solo que no tenían torres. Las colocaban en una pared, en la fachada ¿cómo se llama? De la iglesia, que se llamaba lanceta. Ese es el nombre de la pared. Y ahí se colocaban ¿cómo se llama eso? Las campanas en un lugar alto para que pudiera escucharse a mucha distancia. Bien. Esa es la iglesia de San Vital en Ravenna. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de las cubiertas abovedadas. Las cubiertas también con ¿cómo se llama esto? Con teja de barro, como lo hacían los griegos. Esto poco a poco se va cambiando también. Se volvió un tipo de estructura como más sólida. Y acá tienen en este caso un diagrama que les muestra los elementos que ya les dije. Las pechinas, que son estos elementos triangulares que permiten que una construcción hexagonal, pentagonal, o en este caso circular, pueda convertirse en una estructura cuadrangular. Eso es lo que vamos por acá. ¿Qué tiene? Pechinas, tambor, casquete, linterna. Básicamente tiene lo mismo. Sí, Ariela, dígame. ¿Qué es un casquete? Esa es la forma de la bóveda propiamente. O sea, es como si cortáramos a la mitad una pelota y la ponemos al revés. Ese sería el casquete de la cúpula. O sea, es la cúpula misma. Ya, o sea, es la sección acá. Ah, sí, gracias. Muy bien. Y luego, bueno, la linterna, acuérdense, o la dicen lucerna, también podemos encontrarlo con ese nombre, está arriba. Esto sirve para iluminar. Tiene esos espacios para iluminar, tanto la ventilación, pero es más importante la iluminación, de manera así como muy simbólica. La decoración en los capiteles también, si se acuerdan, tanto griegos como romanos tuvieron órdenes arquitectónicos. ¿Quién me recuerda cuáles eran los órdenes arquitectónicos de los romanos? ¿Cuántos eran y cuáles eran? De Roma. No estoy segura si eran los dórico, jónico, corintio y toscano. Ahí tenemos 4, nos hace falta uno. Ya Priscila nos decía jórico, bueno, no es jónicos. Novia dice jónico, dórico, corintio. Nos hacen falta 2 ahí.
Ya el compañero nos había mencionado uno, que es el toscano, creo que mencionó. Hace falta uno. No, bueno, la columna compuesta. Entonces, eso también tiene que aprendérselo. Dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto. Esos son los 5 órdenes arquitectónicos desarrollados por los romanos. Ahora, esa es como la base. Ahora, en algunos edificios van a preferir un tipo de forma de capiteles más que otros. Por ejemplo, utilizan los, ¿cómo se llama esto? Los corintios, porque consideran que son como más bellos, es una representación de los aspectos artísticos y pues lo consideran como más bello. Pero en esta época, pues este es el modelo que se va a hacer. ¿Sí, Briseida? ¿Por qué se consideraban más bellos los corintios? El corintio, porque es una representación más artística, tiene hoja de acanto, la parte fitomórfica, lleva volutas también en la parte superior, y era utilizado especialmente para remarcar la belleza de los ángulos, los ángulos serían las esquinas de los edificios durante el periodo romano. Y lo utilizaban ellos porque lo consideraban más bello. El jónico, el dórico es más sencillo todavía que el jónico, entonces no tiene como tanta proyección visual. Por eso es que se consideraba por ellos que era el más bello y ese era el que repetían. Pero luego van a existir también variantes de esto, y son, por ejemplo, en este caso los romboides o los prismáticos, cuadrangulares también, que los van a utilizar, pero acá hay mucha decoración. En este caso les voy a poner un ejemplo. Esto, ¿qué forma me compone los 5 círculos? Una cruz. Una cruz, correcto. ¿Hay una cruz acá arriba? Sí. ¿Cruz griega o latina? Latina. Es una cruz mayormente latina, parece un poquito más como más latina, porque el pie es un poquito más largo, pero digamos que son casi que iguales los 4 brazos. Entonces podríamos decir que es una griega, acuérdense que está en el oriente, es más bien una cruz griega, aunque se percibe como si fuera más larga. Yo creo que es un efecto visual. Bien, pero entonces aquí hay cruz. Estos son caballos representados acá. En algunos casos estas imágenes no tienen un sentido religioso, sino más bien es alegórico, o sea, hacen alegoría a algún animal, le llama la atención en la región en la que van construidos. Luego, esto que ven acá, hay 2 flores y hay 3 hojas. Estas hojas están como volteadas, no tienen la misma posición. Acá, como giradas, esas 3. Pero estas 2 sí tienen una forma más como una flor, o sea, se percibe más como una flor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si contamos los pétalos, vamos a encontrar que esta de acá abajo tiene 8 pétalos, y si contamos la de arriba tiene 6 pétalos. Las flores de 6 y de 8 pétalos se identifican, se entienden o se leen como flores solares. Es decir, es una representación al mismo tiempo del sol. Y si es una representación del sol en esta época, entonces es que en la flor nos está hablando que representa a Cristo. Entonces, estas imágenes son representaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque parece un sol. Pero ¿y por qué? Porque pues la representación solar, tiene que ver con lo del sincretismo de Roma al cristianismo, ¿verdad? Colocar el sol como un referente, pues no es solamente antojadizo. Vamos a ver otros más por acá. Este es el interior de la iglesia de San Vital, la que veíamos hace un momento. Vean que el ábside tiene 3 ventanas grandes que permiten la entrada de mucha luz. Pues originalmente estaban ahí las ventanas para generar luz en esa zona, en la que sería el altar, el lugar más importante, más sagrado dentro del edificio.
Bueno, sobre las imágenes luego vamos a ver, porque eso lo vamos a ver ya cuando estemos en pintura. Hagia Sofía o la Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios, les decía, es el máximo el máximo ejemplo de arquitectura bizantina de esta época. Y bueno, fue hecha igual como por etapas, siendo la parte sería como principal la de la cúpula y las semicúpulas, que son esas que se ven acá. O sea, para poder sostenerla por la altura que tenía, las dimensiones, hicieron estas semicúpulas. Y ahora vamos a ver por dentro cómo se ven. Los minaretes, les recuerdo, no son originales del edificio. Bien, acá está la vista interna, esta es la vista externa. Tenemos la cúpula central y tenemos las cúpulas laterales acá. Eso es lo que encontramos en la parte interior. ¿Alguna característica que les parezca a ustedes que les llame la atención? Esa es la cúpula principal. Las cúpulas laterales o semicúpulas, las pechinas. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? ¿O qué cuentan por ahí? Sí, Briseida. A mí me llama la atención lo que está en las pechinas. Creo que son como ángeles el relieve que veo, o la representación que creo que son ángeles. Eso me llama bastante la atención. Uh-huh. Vaya, acá estamos hablando más o menos siglo IV, siglo IV por acá. Significa que las representaciones angelicales que existen, pues no tienen alas, porque los ángeles no tienen alas. Eso es una verdad bíblica. Podemos buscarlo y no hay alas. Entonces, esos no son ángeles. No, pero me dicen, no, pero tienen alas. No. Priscila dice, lo de en medio parece una pupila. Ah, bueno, sí. Bueno, y eso ya vamos a ver por qué. Esto. Pero lo que está en las pechinas no son ángeles. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues estos son, sí son seres de los que menciona la Biblia, pero no son ángeles. Acá. Ahora, ¿qué sucede? Este edificio, igual que todas las iglesias o las basílicas cristianas del periodo bizantino, estaban decoradas con elementos que recordaban la tradición judaica o los eventos acontecidos, pues, como con la idea de Jesús, con la vida de Jesús. Entonces, cuando los musulmanes toman el poder de la ciudad, convierten la iglesia en una mezquita. Hay una prohibición bastante estricta por parte de los musulmanes acerca de las imágenes. Y para ellos las imágenes no se deben hacer. Ellos son como muy estrictos con eso. Y entonces lo que hacen es comienzan a eliminar las figuras que representan a la divinidad. Una pregunta acá. Jesús, María, principalmente estos dos personajes, ¿qué representan o qué creen ustedes que son para el mundo musulmán? ¿Qué representarán? No, nada. Sin googlear, sin buscar en Google. ¿No? No estoy segura si, o sea, Jesús representa como lo más puro por haber nacido de una mujer virgen. Para los musulmanes. Sí, no estoy segura. Sí, pero sí. Al menos me está diciendo que no es no es cualquier personaje. Eso ya es bastante dentro de la explicación. ¿Quién más? ¿No? Bueno, para los musulmanes Jesús es un profeta, es un enviado de Dios. No lo consideran, según su concepción, hijo de Dios, sino que un profeta más, así como lo fue Moisés, así como lo fueron otros tantos, lo consideran un profeta.
Y a María la consideran la madre del profeta. Entonces, por ser la madre del profeta, es una mujer especial. Entonces, tanto Jesús como a María, para los musulmanes tienen un significado especial. Y de hecho, el nombre, por ejemplo, de María es referido en el Corán bastantes veces, más que las que podemos encontrar en los evangelios canónicos. Se habla más de ella o se menciona más veces en el Islam que en la iglesia, en la Biblia, Nuevo Testamento. Y Jesús pues es un profeta. Entonces, sin embargo, a pesar de esa posición que tienen para ellos, las imágenes no se permiten. Entonces lo que hicieron fue borrar las imágenes de Jesús, de María, que seguramente estaban por ahí, del emperador, de algún diácono o cualquier otro, pues lo borraron. Y comenzaron a colocar decoraciones de las que ellos tenían. Sin embargo, para los musulmanes también existen los ángeles. Y especialmente el arcángel Gabriel es muy importante para ellos porque es el arcángel Gabriel el que le da el mensaje a Mahoma. Es el primer contacto que tiene y es quien lo lleva también, lo dirige hacia la presencia de Alá, es Dios, en ese lugar, en la bóveda celeste. Entonces, probablemente esa es la razón por la cual estos personajes alados no lo borraron. Tienen alas. La religión musulmana o el Islam aparece en el siglo VI, perdón, el siglo VII, que es el año 600. Para esa época ya se acostumbraba a colocarle alas a los ángeles. Entonces, probablemente para eso era un recordatorio de ellos, de esos personajes alados. Entonces, los dejaron ahí. Sin embargo, no deben tener rostro. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, casi no se nota. Esto lo vamos a ver en pintura luego. El rostro, aquí hay un rostro, pero acá no. Acá tampoco. Y acá tampoco. Lo que le colocan acá son como tronos. Los tronos también son seres que menciona el Antiguo Testamento. Pero pues vamos a verlo más a detalle más adelante. Y este lo dejaron porque ya en nivel más contemporáneo de nosotros, pues les repito, el edificio se constituyó en un referente turístico, un referente cultural. Entonces no le taparon el rostro a este. Al menos estaba descubierto hasta el 2020. En 2020 este lugar se volvió a convertir en una mezquita. Entonces, quién sabe si ya le cubrieron el rostro a este personaje. ¿Qué más vemos sobre esto? Pues hay decoración o técnicas decorativas de los musulmanes. ¿Quién me recuerda cuáles son? Yo le voy dando así como que pistas. La que tiene elementos fitomórficos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa técnica decorativa musulmana o islámica? Priscila dice arabesco. No, no es arabesco. A ver, sigamos. La que tiene forma de plantas o elementos fitomórficos, sin googlear. Hagamos ahí el esfuerzo de recordar. Ataurique. Taurique, correcto. Gracias. ¿Quién fue? ¿Tu nombre? Yo. Es que no te alcancé a ver. David. Bueno, David Agustín. Sí. Gracias. Justamente es Ataurique. Ese es el nombre de la técnica decorativa fitomórfica para los musulmanes. Y esa la encontramos acá. Hay elementos decorativos que forman flores, hojas, acá. También hay por acá, en la parte externa. Y probablemente en esas líneas hay flores. Bien, cuando el elemento decorativo tiene formas geométricas, como las que hay por acá, ¿cómo se llama? Las formas geométricas, técnica decorativa islámica. Vean, eso lo tienen que manejar rápido. Lacería, dice Sara, correcto, esa es. Lacería, ¿por qué? Porque parecen lazos entrelazados.
Eso es, por eso se le llama lacería. Bien, ya tenemos dos, ataurique, lacería, o sea, fitomórfico, geométrico. Cuando lleva letras, ¿cómo se llama? Esa técnica decorativa. Caligráfica, dice Sara, perdón. Correcto, es caligráfica. Cuando lleva una caligrafía, o sea, unas letras se denomina de esa forma, caligráfica. ¿Dónde hay acá? Acá alrededor. Esas son letras. Es un texto. Puede ser árabe o en cúfico, el que va acá. Acuérdense que los dos son lenguas árabes, pero una es como más geométrica que la otra. Una es más orgánica. Y bien, cuando todos están juntos, ¿cómo se llama? Hoy sí, Priscila. Arabesco. Gracias también, David. Arabesco. Cuando todas están juntas se llama arabesco. Muy bien. Y aquí nos hacen falta otras más, ¿verdad? Faltan ¿cómo se llama esto? Se me acaba de olvidar. Las que parecen estalactitas. Mocárabes. Los mocárabes. También los paños que se colocaban en relieve en la parte externa de los edificios. Es decir, comienzan a decorar el edificio a la manera musulmán, porque las imágenes no están permitidas. Entonces, eso es una de las cosas que sucedieron por acá. Vamos a ver sobre esos seres más adelante. No voy a quitarle como el impacto que va a tener cuando lo veamos en aquel momento. Bien, el edificio, sin embargo, aunque sea una mezquita ahora, sigue teniendo las características de una basílica cristiana. Por eso ese es su concepto al inicio. Ahí tenemos la cúpula que acabamos de ver. Ahí están las pechinas. Están las pechinas con esos 4 seres. Que las pechinas, acuérdense, nos permiten convertir una superficie circular en una superficie cuadrada. Para eso sirven las pechinas. Nos sostienen la cúpula, que es circunferencia, y nos la mandan hacia 4 puntos. O sea, nos vuelve un cuadrado la estructura. Esto lo sostiene, para sostener la cúpula de ese tamaño y de esta altura y de ese espacio entre lado y lado, necesitan las semicúpulas para que sostengan el peso. Y dentro de una de las semicúpulas ahí tenemos el ábside. Y en el ábside es donde está el altar. Por eso miren, en ese lugar hay más ventanas, porque siempre donde está el altar van a haber entradas de luz grandes para que se ilumine este lugar. Casi que mágicamente se ilumina el altar al amanecer, por ejemplo, porque todas estas están apuntando hacia el amanecer. Las iglesias acá en nuestro país, cristianas católicas, o los edificios más bien, que tienen una orientación de oriente a poniente, significa que el altar está apuntando hacia donde sale el sol y la entrada de esa iglesia está apuntando hacia donde se oculta el sol. Está alineada entonces de oriente a poniente. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando el sol sale, acuérdense, el sol es una representación de Jesús, de Cristo, porque él dijo, yo soy la luz del mundo y la luz del mundo es el sol, entonces Jesús es el sol, según la relación que hacen los romanos en un primer momento. Y bueno, también lo hacen los paleocristianos. Entonces, Dios sale, o Cristo sale, perdón, en el oriente. Entonces el altar está apuntando hacia ese lado. Esa es la razón. Y actualmente todavía se hace en muchas iglesias. En otras, pues depende del terreno. Porque la que están construyendo, si se han fijado, en la zona de los redondeles de integración, el Valle del Ángel, esa tiene una orientación diferente. Está apuntando el cabecero hacia el volcán, o sea, está hacia el poniente. Y la entrada está apuntando hacia el oriente. Eso no es una concepción original. O sea, me refiero, no es del origen del cristianismo. Es una variante que se da ya en el periodo gótico, renacentista, por ejemplo. Y la iglesia que están haciendo tiene características neogóticas, es decir, que juega con las características, o sea, quien la diseñó, quien la propuso, sabe de esto, sabe de esas orientaciones y está colocando ese simbolismo dentro de la iglesia también. Bien, vamos a avanzar algo más. Bueno, ahí ven más caracteres caligráficos. Y acá está la estructura, el corte
¿cómo se llama? El corte transversal del edificio que nos permite ver algo. Y es que la cúpula, acá, está sostenida por las semicúpulas. ¿Bien? Y las pechinas distribuyen el peso de ese entorno circular, que es la cúpula, lo mandan hacia 4 pilares gigantescos. Miden casi 5 metros de espesor estas columnas para que soporten todo el peso. Y sin embargo, como sigue siendo muy pesada, entonces colocan las semicúpulas sosteniendo esta parte del edificio, es decir, es esto acá. Estas, las semicúpulas empujan hacia allá. Este empuja hacia el centro también. Acá. Y el resto del edificio, el atrio, en la parte de entrada, también sirve para empujar hacia allá, hacia el centro. El ábside, en este caso, el cabecero de la iglesia, también apunta hacia el mismo lugar. Y eso hace entonces que el peso se distribuya hacia estos pilares gigantescos que están aquí. Entonces el peso va hacia abajo. Aquí. Y el edificio se sostiene. Este es un avance de ingeniería para la época bastante grande y es lo que permite que el edificio pues sea gigantesco, porque si no, bueno, vean acá en esta imagen, vean el tamaño de las personas, vean el tamaño del edificio, ¿verdad? ¿Habrá existido en este momento una razón para que el edificio fuese tan grande, siendo que las personas son tan pequeñas? ¿Habrá alguna razón por la cual hacer el edificio tan grande? ¿Qué piensan? Para que entre más luz. Sí, una razón técnica, pero también hay una razón ideológica. ¿Cuál podría ser? Sara, supongo que para hacerlo llamativo, sí, de hecho sí, para que visto a la distancia, pues sea un monumento gigantesco que todos quieran ir a ver. Eso es seguro, es para hacerlo más llamativo. ¿Algo más? No sé si para que se diferencie entre, no sé, otras estructuras, que se vea diferente. Tendría que ver con lo mismo que mencionaba Sara, tiene que ver como para que se distinga, hacerlo llamativo. Pero más bien la razón es ideológica y eso es que cuando una persona entra a este lugar, imagínense, hace 1700 años, la gente entrando acá, pues la creencia en Cristo, en Dios Padre, pues y toda la idea de la trascendencia a través de una vida después de la muerte, y les dicen que esos lugares son bellísimos, que son grandes, y alguien entra al edificio y levanta la cabeza y ve esa grandeza sobre ellos, entonces se sienten pequeños y sienten que son pequeños enfrente de esa grandeza que representa la divinidad. Y efectivamente es para hacerlo llamativo, para que la gente vea que esto, que es un símbolo de Dios, es más grande, mucho más grande que cualquier otra cosa que existe. Y de esa manera ideológica ubican a la gente abajo. O sea, somos pequeños, estamos abajo. No podemos compararnos con la grandeza de Dios. Por ahí va el discurso que tiene que ver con estos edificios, con que los edificios sean grandes, a menos en este momento y en esta región. Porque al mismo tiempo que estos se están haciendo así tan grandes, y otros no tan grandes, pero sí significativamente mayores que los que se hacen en el occidente, en lo que llamamos el periodo prerrománico, que son iglesias pequeñas. Son iglesias pequeñas también porque están en el área rural, pero la gente entra y los edificios son pequeños, no son tan grandes. Eso sí era para que la gente se sintiera pequeña en cuanto a que estaba enfrente de algo divino. Pero bien, vamos a avanzar acá. Y pasamos a esto que tiene que ver con la iconografía y la iconología. Bien, la arquitectura es como el lienzo, es el espacio en el que el resto del arte se va a plasmar. La escultura, la pintura, esa va a estar ahí en las paredes de la arquitectura. Entonces la arquitectura es el lienzo, el resto de las artes son con la manera como se decora ese lienzo.
Pero para entender entonces esas decoraciones tenemos que saber dos términos y debemos saber aplicarlos. Dado que hay mucho mensaje dentro de las imágenes, entonces conviene que sepamos qué es lo que estamos leyendo de ellas para poder interpretarlos de la manera correcta. Ah, bueno, había un mensajito por acá antes de Claudia que dice porque Dios es grande, es justamente eso, que es más grande que cualquier persona que hubiese entrado al edificio. Bien, volviendo a esto, iconografía e iconología. Vamos a ver así puntualmente cuál es el significado. La iconografía es acá, que es la ciencia que se encarga del estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes de las obras de arte, a partir de su aspecto exterior, esto es importante, y de sus asociaciones textuales, o sea, de lo que aparece como letras alrededor. A nivel iconográfico, entonces, podemos identificar a qué cultura pertenece una obra. Eso es básicamente, para eso nos ayuda la iconografía, para clasificarla y decir, esto es árabe, esto es, ¿qué sería? Persa, esto es egipcio, esto es sumerio, esto es griego, esto es romano, esto es etrusco, esto es, ¿cómo se llama? Como las culturas del mar Egeo, por ejemplo, la manera como podemos decir, vemos una imagen, decimos, esto es cretense, esto es micénico, eso es del área de las Islas Cíclades, o sea, esa manera de que vemos una obra y la clasificamos y decimos en qué cultura pertenece, a eso es lo que llamamos iconografía. La iconología, esta se refiere a el estudio, pero del significado simbólico de esas imágenes, de las obras de arte. Entonces, con esta logramos saber a qué cultura pertenece. La clasificamos y decimos, bueno, estas características nos permiten ubicarla en tal corriente, en tal época. Pero con la iconología la vamos a poder interpretar, porque puede que la misma imagen tenga significados diferentes en diferentes momentos de la cultura. Por ejemplo, para el paleocristiano, ¿qué significa la figura de una paloma? Para el paleocristiano. El Espíritu ¿El espíritu de quién? Santo. No, No es el Espíritu de Dios. no. En el paleocristiano. Esperanza. Sí, tiene que ver con esperanza, pero ¿esperanza de qué? De ascender. Trascender sería la palabra de trascendencia. Bien, ¿quién trasciende? ¿Quién trasciende? Yo cuelgo los pinceles, ¿qué es lo que trasciende de mí? Esperemos que no, ¿verdad? El alma. El alma, correcto. La paloma para el cristianismo, para el paleocristianismo, o sea, en los primeros 300 años de historia cristiana, la paloma significa alma y tiene un ramito de oliva porque hace referencia a la paloma que llevó un ramito de olivo a Noé cuando la mandó esos pajaritos para que fueran a buscar tierra y solo uno volvió con un ramito de olivo. Eso significa entonces esperanza. Esa esperanza a la que se refiere, esa iconología, perdón, de la paloma con un ramito es la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿y quién tiene la vida eterna? ¿El cuerpo físico o el alma? El alma. Entonces, la paloma en un primer momento significa alma. Pero ¿qué sucede allá por el siglo VII, siglo VIII, y cuando vamos acercándonos hacia el periodo románico, la época del milenarismo? Resulta que comienza a nivel filosófico dentro de la iglesia cristiana, comienzan también las valoraciones acerca de ese ordenamiento de ideas que tiene. Y es parte de lo mismo del cisma que se da, de ese quiebre que hay dentro del cristianismo. Dice, no, bueno, son tres personas en un solo ser. Es Dios, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el texto habla de el paráclito divino, dice, es el Espíritu Santo. Entonces juntan a nivel teórico, a nivel filosófico, esos tres personajes en uno solo. Dicen, hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero está en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la paloma en este caso pasa a significar Espíritu Santo, ya no alma.
y ese es el significado que mantiene a la fecha. Entonces ven como un icono puede tener diferentes significados según la época en la que está. Hay uno más que no me voy a adelantar a esto, vamos a ver la otra semana, que también tiene que ver con qué significa y depende de la época en la que estemos hablando. Me dice, ¿qué significa tal cosa? Me dicen. Yo les digo, bueno, depende de qué época estamos hablando, de los primeros 500 años del cristianismo o del resto de la historia cristiana. Y dicen, no, el resto de la historia cristiana. Ah, bueno, entonces esos elementos significan esto. ¿Sí, Ariela? Dígame. ¿En qué momento pasa a ser el significado de la paloma a Espíritu Santo? ¿En qué fecha? ¿Cuándo? Ah, no, fecha no hay. Una fecha exacta no le podría decir, pero es entre el siglo VI y el siglo VIII. Ahí es donde comienzan a aparecer imágenes de ¿cómo se llama? De la Trinidad Santa, de las tres personas, estas. Ahí comienzan a aparecer. Entonces comienza a aparecer la imagen de la paloma encima ¿qué sería? Bueno, no, en medio de Dios Padre y Dios Hijo. Y comienza a aparecer Dios Padre a un lado y a su diestra Dios Hijo. Y forman un triángulo. Y ese triángulo, o sea, tres vértices, ese número 3 en numerología cristiana tiene un significado y se repite en un montón de cosas, en un montón de símbolos. Entonces ahí es donde se va armando todo esto. Pero vamos a ver eso, cuando lleguemos ahí a ese momento vamos a ver cuando vayan apareciendo esas imágenes. Bien, dado esto, vamos a un ejemplo. ¿A qué cultura pertenece? El primer nivel de contacto con esto es iconográfico, o sea, vemos las características y entonces lo clasificamos. ¿A qué cultura pertenece? Ah, perdón, había otro mensaje de Claudia, ¿no? Siempre la paz, esperanza, dicen por ahí. También Jocelyn, lo siento. No lo vi en su momento. Bien, vamos a la imagen. En un periodo general, ¿a cuál correspondería? Al bizantino. Ese sería en particular, pero está bien. Correspondería al periodo bizantino. Pero el bizantino, entonces, ¿qué es? Esto es árabe, es musulmán, es cristiano, ¿qué es? Cristiano romano. Sí, cristiano romano. Entonces ya lo ubicamos en una cultura. Es una obra que corresponde a la cultura cristiana. Más particularmente podríamos decir, eso es bizantino. Y todavía más particularmente podríamos decir, esto corresponde entre el siglo X y el siglo XIV. ¿Y por qué? Por el arco que está alrededor de él. Ese tipo de arco no aparece antes del románico. Entonces, a partir de las imágenes, yo hago una clasificación y lo puedo ubicar temporalmente. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes deberán de aprender a hacer. Ven la imagen y entonces a nivel iconográfico la clasifican. Y, esto pertenece a tal momento y tal y otra cosa. Van a ver qué fácil. Después de como 300 imágenes es muy fácil. Cuando uno comienza así, es difícil. Acá vamos a ver, creo que alrededor de 200 imágenes en todo esto, quizás un poco más, pero pues es la experiencia. Lo que me refiero con esto es que la experiencia es la que les va a ayudar a que identifiquen más rápido las cosas. Antes va a costar, pero luego va a ser bastante fácil. Bien, eso a nivel entonces iconográfico ya sabemos qué es. Ahora vamos a nivel iconológico. ¿Qué podríamos observar acerca de esto? En iconología tenemos que ver símbolos. Bueno, por cierto, antes, la iconografía incluye también los textos que acompañan las imágenes. Entonces acá tenemos un texto, pues no tengo la traducción, pero sé que está escrito en griego. Entonces eso me está ubicando una región en la que está. Y bueno, el compañero dijo bizantino, es seguramente bizantino porque está en griego, lo que vemos acá. Cuando lo hubiéramos ubicado en el occidente europeo, si esto hubiera estado en latín, porque son dos lenguas diferentes en las que que acompañan las imágenes. También aquí tenemos letras griegas, Ixus,
que significa Cristo. Acá. Bien, luego eso a nivel iconográfico. Vuelvo al iconológico. ¿Qué podemos entender acá? Bueno, se lo voy a hacer acá porque quiero que lleguemos a un par de diapositivas antes que termine la clase. Igual soy muy rápido, me dicen que repita algo, ¿verdad? Bien, lo primero es esta imagen en la que aparece la figura de Cristo viendo hacia el frente con los brazos abiertos, serios. Vean la boca, es una boca pequeña. Eso significa que está serio, no pronuncia palabra, está observando nada más. A este se le llama pantocrator. Y el pantocrator es, lo voy a colocar aquí en el chat. Está el pantocrator. Es la imagen de Cristo como creador también. Entonces, esta imagen es severa. Severa significa que está viendo serio hacia el frente. Y esta imagen se repite durante toda la Edad Media. O sea, no solo la vamos a ver en Bizancio en un momento, sino que la vamos a ver también en otros. En el románico va a aparecer una imagen de Cristo un tanto diferente. Esa se le llama Cristo en majestad y tiene iconográficamente características diferentes. Pero bien, volviendo a eso. Entonces, bueno, ya sabemos que es un pantocrator por la posición que tiene, por la mirada hacia el frente, la boca seria. Y encontramos entonces que tanto la túnica como el manto tienen dos colores muy característicos para la representación de Cristo, y es el rojo y el azul. ¿Por qué rojo y azul? Porque son dos colores que se asocian a los líderes, en este caso el basileus, en otras regiones a los reyes. El rojo, el púrpura, el azul son colores de los reyes. Entonces, él se le considera pues como un rey, tal vez no tal como un rey, pero sí, tiene una posición de gobierno por sobre todas las cosas. Entonces, lo visten con esos colores. Ahí tenemos ya un significado. Otro más, tiene un círculo sobre la cabeza, atrás de la cabeza. Los círculos son representaciones solares. Todos los círculos que ven atrás de las cabezas son representaciones solares. Y dependiendo de la persona, pues la imagen que encontremos, va a cambiar el nombre. Si es Cristo, si es María, si es alguno de los profetas que no murió, sino que fue llevado al cielo, si es atrás de un ángel, en el caso de Dios Padre tiene forma triangular, no es solar la forma, entonces se llama nimbo, no se llama aureola. La aureola la tienen aquellas imágenes de personas que fallecieron. Todos los que murieron y que se consideran santos, se les va a colocar un círculo, una imagen solar, un círculo, pero a esa se le llama, ¿cómo se dice? Acabo de decir, aureola, una aureola. Ahora me dicen, mire, pero fíjese que yo leí un libro y decía que en la descripción decía la aureola atrás de la cabeza de Cristo. O decía el nimbo atrás de la cabeza de San Pedro. Pero San Pedro murió, entonces no puede tener un nimbo, pero el libro lo dice. Eso es por una razón. En los libros de análisis de esto, de iconología, ambos términos se ocupan como sinónimos. O sea, se ocupan indistintamente. Dicen es un nimbo, es una aureola. Y de hecho el más común es aureola. Si ustedes ya lo habrán visto, pues ese es el nombre que seguro conocían, una aureola. Entonces, ¿cómo lo apliquen ustedes? ¿Cómo lo describan en una imagen? No en esta historia, sino ya en su vida profesional, pues no es como tan significativo que digan, miren, es un nimbo. Pero a nivel técnico, si ustedes enseñan, si ustedes explican acerca de estas imágenes, entonces sí tienen que nombrarlo de manera técnica. Es como cuando decimos, el ángel que está en la Plaza Libertad, en el monumento. Esa es una manera coloquial de decir qué es lo que está ahí arriba. Pero ustedes que van a ser expertos y expertas,
Ustedes dicen, mire, ¿qué es lo que está ahí arriba? El ángel que está ahí en arriba del Monumento de la Libertad, de la Plaza Libertad. Ustedes dicen, no, eso no es un ángel, eso es una Nike. No, pero tiene alas. Sí, pero es una Nike. Las Nike son las que tienen alas, los ángeles no tienen alas. Y ahí viene la discusión, ¿cómo que los ángeles no tienen alas? Y ustedes le dicen, tráiganme un texto bíblico que diga que los ángeles tienen alas. Y nadie se los va a encontrar porque simplemente no hay. No dice la Biblia que los ángeles tengan alas. Entonces, esas son cosas que la gente sabe o cree que sabe. Nosotros que vamos a trabajar esto de manera profesional, sí debemos saber esa diferencia. Entonces, volviendo a la lectura de la imagen, este es un nimbo y tiene un apellido. En este caso, es un nimbo que tiene una cruz inscrita. Bueno, inscrita significa que está dentro. Tiene una cruz inscrita. Entonces, a este nimbo se le llama crucífero. Dice, es una imagen con un nimbo crucífero. ¿Y qué significa? Pues que es Cristo el que está ahí. Pueden haber 4 imágenes con, a la par, una a la par de la otra, o 5, más bien serían 5 imágenes y solo una tiene una cruz en el nimbo o en la aureola, porque los otros 4 serían los evangelistas. El que tiene la cruz es Cristo, aunque el rostro sea igual. Dicen, pero ¿por qué les ponían el rostro igual? Pues a nivel técnico era lo que podían resolver. A eso se le llama isocefalia. Ya lo conocemos, acuérdense que los sumerios lo hacían y otras culturas también lo hicieron en su momento. Entonces la isocefalia existe y eso nos tiende a confundir. Lo que nos da la certeza es ver la imagen que tiene la cruz adentro. Eso es un nimbo crucífero. Otro término que se utiliza técnico, con la lectura así muy estricta de la imagen, decimos es un Cristo nimbado. ¿Qué significa? Que el Cristo tiene un nimbo atrás de la cabeza. ¿Y por qué? Porque resulta que hay Cristos que no tienen nimbos detrás de la cabeza, sino que tienen una aureola encima de la cabeza. Y una aureola, digo, ¿por qué digo aureola? Porque en el Renacimiento, en el Barroco, la forma que le van a dar no es como esta, que está vista de frente, sino que es en proyección de profundidad. O sea, está visto de perfil, como que fuera un plato flotando. Entonces así lo colocan también. En ese momento es cuando podemos decir, ah, no, mira, ese es una aureola, tiene forma de aureola, pero técnicamente es un nimbo. Pero la manera como la gente lo describe, los libros, dicen son aureolas. Y dice, mira, ahí me confundió más. Bueno, la idea es que ustedes en este momento al menos sepan que hay 2 formas. Unos son nimbos y otros son aureolas. Ya en la medida que vayamos avanzando, pues van a ir teniendo más claridad sobre esto. Bien, ahí analizamos acá. Luego los brazos. Tiene los 2 brazos levantados. En la antigüedad, desde la época sumeria, cuando veíamos las imágenes de los ídolos sumerios, cuando veíamos las imágenes de algunas figuras egipcias, de también asirias, persas, griegas, bueno, antes que griegos, ¿cómo se llama esto? Las diosas madres de las islas Cíclades, las diosas serpientes cretenses, algunas imágenes también en el periodo griego, en el romano, y tienen los brazos extendidos. ¿Qué significa? ¿Qué son? Tienen un nombre técnico. No. Esos apuntes de la historia 1. Bien, el término que se da es, ¿cuál? Yo sé que lo conocen. No. Bueno, son... Orantes. Gracias, David. Ya casi quería decir yo. Son orantes, correcto. Tienen los brazos extendidos hacia arriba, son orantes. Están así, están acá. Bueno, no me alcanzan a ver ustedes, pero las manos aquí enfrente, acá a un lado, así. Sería acá. Con los brazos extendidos son orantes, ese es el término. En este caso, no es un orante. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y dice, mire, pero es que está orando. No. Ahí entonces vemos las manos. Y entonces pasamos a observar las manos. Hay mano derecha y mano izquierda. La mano derecha es la que se considera representativa de los aspectos buenos.
y la mano izquierda se considera representativa de los aspectos, no voy a decir malos, sino no tan buenos. Entonces, porque en la figura de Cristo no tendría que haber malo y bueno al mismo tiempo, ¿verdad? Aunque es algo dual, normal para las culturas antiguas, pero en el cristianismo no hay dualidad, no hay, aunque algunas cosas las podemos entender como duales, pero realmente el cristianismo no habla de dualidad, sino que la prevalencia del bien sobre el mal. Entonces, en esta figura no podemos decir que la mano izquierda es mala, sino que es menos importante. Eso sí podemos decir. Entonces, la mano derecha es importante. Vean qué hace con la mano derecha. La tiene en esta posición. Dado la situación en nuestro país, habrán algunas señas que no las voy a poder dejar grabadas, pero pues las van a ver ustedes en las imágenes, porque tienen un sentido peyorativo actualmente. Pero este es una actitud de bendecir. La imagen entonces está bendiciendo. ¿Qué mano es entonces? Es la derecha, es la diestra. ¿Por qué? Porque la diestra es la que se considera buena y más importante. Por eso es que cuando en el texto bíblico le dicen a Cristo, Señor, ¿pueden mis hijos sentarte luego del juicio a tu derecha? Y la mamá estaba buscando que sus hijos se sentaran a la derecha de Jesús. ¿Por qué? Porque el lado derecho es más importante. Entonces, en la iconografía que se genera a partir de ese momento, siempre la figura más importante va a estar a la derecha. A la izquierda la que tiene menos importancia. No porque menos importante sea mala, no. Simplemente es que no vale tanto como la que está a la derecha. Por ejemplo, en una imagen de una crucifixión, a la derecha van a ubicar siempre a María y a la izquierda van a ubicar a Juan Juan el Evangelista. Siempre así. A la derecha María, a la izquierda Juan el Evangelista. Si son las dos Marías las que aparecen, a la derecha María, la Madre de Jesús, a la izquierda María de Magdalo. Esas son las dos que aparecen. Siempre la más importante o la figura más importante a la derecha. Y la mano derecha es para bendecir. La izquierda en este caso se utiliza para sostener un libro. Ahora casi para la parte iconológica necesitaríamos traducir esto del griego, ¿verdad? Pero pues no tenemos ese dato actualmente, pero es algo que se debería de hacer en su momento. Bien, luego el pelo largo, la barba, en la imagen de Jesús aparece alrededor del año 300 al 500, comienza a hacerse como más común que en la representación sea de esa forma, porque se le comienza a comparar físicamente con un nazareo. Pero quienes llevaron Historia 1 conmigo, ¿se recuerdan que es un nazareo? ¿Qué es un nazareo? Lo voy a escribir acá. Persona que nació de Nazaret. Persona que nació en Nazaret. Permítame que escriba mal esto. Nazareo. Bien. Persona que nació en Nazaret. Les voy a escribir algo más por acá. Bien, ahí tienen dos términos. Se ven iguales, se leen casi igual. Nazareo y nazareno, ¿es lo mismo? ¿No? A ver, ayúdenme, que el tiempo se nos acaba. ¿Es lo mismo nazareo que nazareno? Nazareo dice apartado para Dios. Gracias, Nubia. ¿Cuál es el significado entonces de nazareo? Esa es como la parte como muy puntual. ¿Qué sería? Es como Sansón, correcto, Priscila. Es como Sansón. Sansón era un nazareo. Él no era nazareno porque no nació en Nazaret. Él era un nazareo. Otro nazareo, Juan el Bautista, era nazareo. ¿Qué significa entonces nazareo? Apartado para Dios, correcto. Quizás por cuestión de tiempo les voy a decir, normalmente los nazareos en el judaísmo son penitentes. Es decir, que ellos se apartan para dedicarse a una vida ascética, es decir, como si fuesen, ¿cómo le dicen? Se les dice, como si estuviesen, apartados completamente, me escapa el término ahorita,
Es un voto que se hacía, dice Nubia. Correcto, ese voto era de esto, de apartarse, pues, y de ser penitente. Se dejaban crecer el pelo, la barba, se vestían con ¿cómo se llama esto? Con pieles, con harapos y así. ¿Sí, David? Perdón, fue por error. Ah, bueno. Entonces, no se les permitía tomar vino, no podían estar donde hubiesen muertos, ni tocar muertos, ni enfermos, a los que se les consideraba sucios, por tener alguna enfermedad, por ejemplo. No podía convivir con personas que se consideraban también como excluidas, en este caso prostitutas, por ejemplo, y eso hacía un nazareo. Ahora, si ustedes leen en lo que se refiere a Cristo, pues esa era la gente con la que convivía, esa es la gente con la que estaba. Y no me pueden decir que no bebía vino, si es que siempre compartían el pan y el vino, las especies del pan y el vino. Convirtió el agua en vino. Entonces, él no era un nazareo, Jesús no era un nazareo, era nazareno. Pero resulta que los dos términos son fáciles de confundir y en algún momento entre el siglo III, quizás siglo II, siglo III y el siglo V, el siglo V, pues alguien lo tradujo de esa manera, lo explicó de esa manera y entonces a Cristo le pusieron barba y le pusieron bigote. Luego eso le resultó más conveniente porque resulta que ahora se parecía a Zeus y Zeus es el dios principal de los romanos. Y acuérdense que los romanos estaban dejando la idea politeísta para convertirse al monoteísmo. Entonces es más fácil que aceptaran la imagen si se parecía a uno de los dioses a los que ellos ya le rendían culto. Entonces esa es la razón por la que tiene el pelo largo y tiene barba y bigote. Eso lo voy a explicar de nuevo cuando veamos barroco, porque en particular hay una imagen del periodo barroco que se llama nazareno y tiene las características de un nazareo, que eso es una cosa diferente. Como ermitaño, esa era la palabra que buscaba, gracias Sara, sí, justamente, se dedican a una vida de contemplación, dice. ¿Sí, Ariela, dígame? Entonces, nazareo es que nació en Nazaret. No, nazareo es que es un penitente, es una persona que se al aparta de revés. Dios para hacer penitencia, correcto. Nazareno es que es natural de Nazaret. Eso es. Bien, hasta acá con la lectura de esta imagen, aquí me detengo un poco, los demás van a ser un poquito más rápido, es que justo me esperaba llegar con la presentación de este día, no sé si iba muy rápido o si fue un poco pausado, o siempre iba muy rápido. Voy a tener acá la grabación.